¿Cómo hacer latear en casa? Es la pregunta que más se repite y la que más no soléis hacer. Por eso, después de la repercusión que ha tenido el vídeo de cómo texturizar la leche, nos hemos visto en la obligación de hacer este vídeo. Ya que aunque te sirviera un montón, muchos nos habéis preguntado cómo puedo hacer latear en casa si no tengo una máquina. Pues la realidad es que es mucho más fácil de lo que parece. Y es exactamente lo que te voy a explicar en este vídeo. Ya que tengo como objetivo que en menos de 10 minutos te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Desde cómo puedo hacer un buen latear, de si me merece o no comprarme una máquina, vamos a ver su método de elaboración, cómo debemos de hacerlo, y al final del vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo sin ningún tipo de máquina. Ya que llevo más de 15 años dedicándome al mundo del café y ya me hubiera gustado a mí al principio haber encontrado un vídeo así donde me enseñan qué tengo que hacer para hacer mi café perfecto. Así que sin más dilación, comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer un buen latte en casa es conocer los 4 puntos importantes que necesitamos. El primero es tener café de especialidad. El segundo es tener una moka italiana, que todo el mundo tiene una en casa. Lo tercero es tener leche o bebida vegetal. Y lo cuarto y más importante es tener una cafetera francesa, que es donde vamos a texturizar la leche. Punto número 1 y más importante: de nada sirve tener un mal café si en casa quieres disfrutar de un buen latear, porque al final lo que más importa es el sabor. Por eso tienes que elegir café de especialidad y no elegir café comercial, que siempre te va a resultar amargo y quemado. Mejor compra café de especialidad, donde va a ser mucho más saludable y vas a poder disfrutar de sabores y aromas que no vas a encontrar en un café comercial. Punto número 2. Tenemos que tener en cuenta que vamos a preparar un café y que no tenemos ningún tipo de máquina de expreso. Pues bien, lo que vamos a utilizar para recrear nuestro expreso va a ser una moka italiana, donde todo el mundo tiene una de estas en casa y donde vamos a conseguir un café con cuerpo, que es lo que queremos en un café con leche o un cappuccino, donde queremos la intensidad al café. Si hiciéramos un café de filtro se quedaría muy suave. Por lo tanto, la moka italiana es la máquina que vamos a utilizar para hacer nuestro café. El punto número 3 va a ser la leche o la bebida vegetal. Si queremos hacernos un cappuccino con crema, no podremos escoger una bebida sin apenas grasa, porque vamos a necesitar que tenga grasa o aceites emulsionantes como tienen las bebidas vegetales para poder crear esa espuma y convertirla en microespuma que nos va a dar la crema perfecta. Y cuarto punto y más importante, ya que este vídeo va de latte art, ¿con qué instrumento vamos a hacer nuestra crema? Vamos a utilizar la cafetera francesa, donde te voy a explicar a hacer con este émbolo una textura perfecta de la leche. Tenemos que tener en cuenta que, como bien hemos dicho, necesitamos una leche o bebida vegetal que tenga aceites emulsionadores, o contra más fresca sea la leche y más grasa tenga, mejor textura vamos a conseguir, ya que con esta cafetera vamos a aportar burbujas un poco grandes y nos va a costar un poquito emulsionar la crema para que nos quede una textura perfecta, aunque con el truco que te voy a explicar nos va a salir perfecto. Y ahora vamos al punto número 2, que es: vale, Javi, pero ¿realmente me merece la pena comprarme una máquina expreso o puedo disfrutar del café en casa teniendo una más económica como la moka italiana? Realmente lo primero que tenemos que conocer es que la máquina de expreso nos va a hacer una extracción a presión, donde vamos a tener mucha más intensidad. ¿Y qué es lo que decide si realmente merece la pena de comprarnos una máquina expreso e invertir en ella o no? Realmente de cómo nos gusta el café. Si solamente vas a tomar café solo o café con leche, realmente te va a merecer la pena porque vas a poder trabajar el expreso tan potente y con esa crema que tanto te gusta. O si realmente te gusta disfrutar del café de una manera más suave, la moka italiana es perfecta, porque en este caso, con lo que vas a ver en este vídeo, te vamos a enseñar a hacer un latte art perfecto sin necesidad de una máquina. Pero lo determinante va a ser en cómo quiero prepararme el café. Si a veces quiero prepararme el café solo o un expreso, indiscutiblemente me hace falta una máquina de expreso, ya que con la italiana, aunque tenga presión, va a ser un ratio con mucha más agua y el café va a ser más estilo infusión, no va a ser un expreso italiano bien concentrado. Pero ahora bien, imaginaros que ya habéis decidido que sí o sí queréis comprar una máquina expreso, porque aparte de prepararos un expreso, vais a querer prepararos habitualmente un cappuccino, americano, hacer diferentes recetas con la misma máquina. Y por supuesto, te tengo que recomendar en este caso la Sage. ¿Por qué? Siempre que necesitamos hacer café en casa, como bien hemos dicho, tenemos que molerlo al momento. No podemos comprar el café molido porque se va a oxidar súper rápido y al final necesitamos que el café esté lo más fresco posible. Por eso en este caso vamos a utilizar la Sage, porque es ideal para casa ya que ocupa poco espacio y sobre todo porque tiene un molino integrado. Tener en cuenta lo siguiente: cada vez que buscamos la receta de nuestro café necesitamos controlar la velocidad de la extracción con el punto de molienda. Recordar que a más fino va a tardar más y a más grueso va a salir más rápido. Y
esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cada vez que nosotros configuramos el molino de nuestra máquina, o si tenemos un molino aparte, es muy importante saber que también necesitamos programar el molino. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si nosotros queremos buscar la receta de nuestro café y hacer que de repente el café salga más lento porque queremos más intensidad, tenemos que saber que el molino nos va a dar una dosis diferente y necesitaremos tener una balanza donde pesar la dosis y calibrar el molino no solo con lo fino o grueso que muelo el café para controlar la velocidad de la extracción, sino también para controlar que la dosis siempre sea la misma. Y aquí entra en juego el modelo de la Sage Barista Expressing Press, que tiene dosificación inteligente y te vas a olvidar de pesar el café todas las mañanas. La máquina va a saber si tienes poco café o mucho café. Ella tiene un sistema de prensado donde vas a ver si te falta café, ella misma te va a pedir que muelas un poquito más y con solamente una prueba ya lo vas a tener calibrado para siempre. Hola, ¿qué tal? No te preocupes, sé que te he parado este vídeo, pero te voy a contar algo que te va a interesar. Durante todo este tiempo nos había hecho siempre la misma pregunta, y es cómo puedo preparar el café perfecto en casa. Porque muchos de vosotros intentáis aplicar todo lo que enseñamos en nuestros vídeos y aún así no sale. Así que hemos preparado un club privado donde vas a poder pertenecer a esa comunidad y aprender a preparar el café desde cero a todo un pro. Pues bien, el objetivo es que en este club aprendas a preparar perfectamente el café en casa, y no solo eso, sino también que estés dentro de una comunidad de gente que también lo quiere preparar tan bien como tú, y sobre todo donde vas a poder haber descuentos, novedades sobre nosotros y también clases que hemos preparado grabadas y sobre todo semanales en directo conmigo, donde te voy a enseñar todos los trucos para que aprendas a preparar el café perfecto en casa. Así que bien, si quieres pertenecer a este club solo tienes que pinchar en el enlace de abajo y no te detengo más, sigue con el vídeo. Punto número 3, súper importante. Como en este vídeo vamos a ver cómo hacer latear sin ninguna máquina, tenemos que saber cómo lo vamos a preparar. Y en este caso, como vamos a utilizar una cafetera italiana, debemos de saber cómo preparar lo mejor posible nuestro café. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestro café, la moka italiana, es que debemos de empezar con el agua ya caliente. Y esto es un error que todo el mundo comete. Normalmente llenamos el agua del grifo, le ponemos hasta la válvula, ponemos nuestro café, ponemos la parte de arriba y la ponemos a calentar. Y esto es un error catastrófico. ¿Por qué? Imaginaros que os tiréis por un tobogán que ya está mojado, a que salís disparados. Si nosotros ponemos el agua fría mientras que se va calentando, el café no se va a quemar, pero sí que se va a humedecer. ¿Y esto qué va a pasar? Que el agua va a pasar más rápido de lo que debería y va a hacer que el café salga más aguado. Y para evitar que salga aguado y que se nos queme, debemos de empezar con el agua ya caliente. Primero quitaremos el filtro, llenaremos hasta la válvula, la ponemos en la fuente de calor y cuando el agua empieza a hervir, entonces ya cogemos nuestro café y lo ponemos. Y aquí viene un punto muy importante y es donde mucha gente también comete un error también catastrófico, y es chafar el café. Nunca hay que chafar el café, y normalmente, como solemos elegir café del súper que está molido para todas las máquinas del mercado, no vamos a poder controlar el punto de molienda y la velocidad de la extracción. Entonces, ¿qué solemos hacer? Como sale muy deprisa y aguado, pues normalmente solemos chafarlo, ponerle más, chafarlo y así reducir la velocidad de la extracción con cantidad de café. Pero no debería de ser así. Debíamos de controlar la velocidad con el punto de molienda, llenando el filtro entero y rasurándolo sin prensar. Súper importante. La velocidad de la extracción con la moka italiana se controla con el punto de molienda. Siguiente paso. Una vez que ya tenemos el agua caliente y el filtro bien llenado, colocaríamos el café y enroscaríamos la parte superior. Y aquí viene un punto muy importante, y es el fuego lo hemos tenido a tope para que el agua entre en ebullición, se ponga a hervir, y en este caso pondremos el fuego a medio gas. Lo que haremos será subir la tapa. ¿Para qué? Esto es muy importante. La tapa debemos de subirla para que cuando empezamos a ver que empieza la extracción, ese es el momento en el que tenemos que poner el fuego al mínimo. El fuego, la fuente de calor. Lo ponemos al mínimo para que la extracción se haga lo más lenta posible, controlando la velocidad con ese punto de molienda que hemos decidido al principio. Y el siguiente paso, que es donde a todo el mundo se nos quema el café en la cafetera italiana, es una vez que ha empezado a salir, bajaremos la tapa para cuando termine de subir toda el agua no empiece a salpicar por todas partes, y en el momento en que empecemos a escuchar el airecito, como que ya no queda café, entonces ese es el momento de apartar la italiana de la fuente de calor. Y aquí todo el mundo es donde la deja, y aunque apagues el fuego, como está caliente, el café se sigue cocinando, sigue habiendo presión en la máquina italiana y entonces te sale amargo y quemado. Para evitar esto, acuérdate de quitar la italiana de la fuente de calor y, si es posible, ponla debajo del grifo. El agua va a hacer que se enfríe rápido y que deje de haber presión en la cafetera, y nuestro café se va a quedar terminado, preparado
perfectamente elaborado. Pero ahora bien, ahora queda el punto que todo el mundo queremos llegar, y es cómo texturizamos la leche perfecta en casa si no tenemos máquina. Pero para ello vamos a empezar a hacer café y te lo voy a explicar mientras lo preparamos. Bueno chicos, vamos a preparar nuestra cafetera italiana para preparar nuestro expresito para hacer latte art en casa sin máquina. Y primero, como hemos visto, ponemos la parte inferior en la fuente de calor y agua embotellada. Siempre, acordaros, muy importante, llenamos hasta la válvula. Una vez que hemos llenado el agua, ponemos a calentar la parte inferior de la cafetera y cuando veamos que el agua empieza a hervir, entonces colocaremos el café. Primero, vamos a ir echando el café dentro del filtro. Mientras se nos calienta el agua, llenamos el filtro, como vemos, hasta arriba y debemos repartir todo el café perfectamente por todo el filtro sin prensarlo. Retiramos y de esta manera tendríamos perfectamente colocado nuestro café. Esto lo dejamos por este lado y cuando tengamos ya el agua calentando colocaremos el café. Mientras se nos calienta el café vamos a prepararnos la leche y vamos a utilizar la cafetera francesa para poder emulsionar la leche y poder hacer un dibujo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos el émbolo, lo que vamos a hacer es prepararnos la leche o la bebida vegetal en nuestra cafetera francesa y llenamos 3 deditos. Esto lo vamos a dejar preparado para después y acordaros que es muy importante que la leche sea el último paso que hagamos. Si ahora emulsionamos la leche vamos a conseguir una crema perfecta, pero se nos va a venir abajo cuando tengamos preparado nuestro café. Primero, ya que tenemos la leche preparada, la vamos a dejar aquí. Cuando el agua empiece a hervir, colocaremos el filtro en la cafetera, la cerraremos y mientras se va preparando, vamos a calentar la leche antes de emulsionarla. Una vez que vemos que el agua entra en ebullición, apartamos la cafetera de la fuente de calor y es hora de colocar nuestro café. Primero, para no quemarnos, ayudaros de un trapo húmedo para que no nos quememos. Colocamos primero el café en la parte inferior y ahora colocamos la parte superior, enroscamos y con la ayuda del trapito la cogemos por abajo y apretamos para generar esa presión. La volvemos a colocar en la fuente de calor, recordar con la tapa abierta. Muy importante para ver cuando empieza a salir el café y recordar, como hemos utilizado el agua caliente, va a empezar mucho antes a salir. Una vez que veamos cómo empieza a salir el café, vamos a poner la fuente de calor al mínimo para que la extracción sea lo más lenta posible y muy uniforme. Si en este caso no bajamos la potencia, lo que vamos a conseguir es que el agua pase demasiado deprisa y es donde no va a salir el café aguado. Por lo tanto, tenemos que bajar la intensidad de la fuente de calor para que la extracción sea lo más lenta posible, aprovechando que el agua pase por la pastilla de café y arrastre todos los aromas y sabores que necesitamos en nuestra taza. Una vez que empieza a salir, entonces nos venimos a la fuente de calor y la ponemos al mínimo. Bajamos la tapa para que no se nos salga y cuando oigamos el sonido de las burbujitas, como en ese caso es hora de apagar la fuente de calor y retirarla inmediatamente. Si la dejamos en la fuente de calor, el café se seguiría cocinando y ahí es cuando se nos quema. Es súper importante apartarla y a ser posible dejarla debajo del grifo para quitarle la presión a la cafetera y que ya el café esté completamente preparado. Una vez que hemos preparado el café en nuestra cafetera italiana, que va a simular el espresso, acordaros que en esta cafetera vamos a conseguir ese cuerpo y esa presión. No vamos a tener crema, pero sí esa intensidad en el café que queremos para nuestro cappuccino. Una vez que hemos calentado la leche en el microondas 1 minuto y medio aproximadamente a la temperatura que deseamos, vamos ahora a sacarle la crema. El émbolo nos va a servir de ayuda para introducir el aire que necesitamos y eso nos va a dar el volumen. La leche vais a ver que va a empezar a crecer, pero luego necesitaré batirla para esas burbujas grandes, convertirlas en micro burbujas que nos hagan la consistencia de la crema. Por lo tanto, primero voy a hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo en la parte superior, entrando en la leche y saliendo. Esto me va a generar el volumen y luego entraré en la parte inferior para seguir haciendo el movimiento de arriba y abajo, pero en este caso será para batir esas burbujas grandes y convertirlas en crema. Entonces, comenzamos, como hemos dicho, desde arriba, aportando las burbujas grandes. Como veis, la leche empieza a crecer súper rápido y ahora sí, desde abajo empezamos a mezclar todas esas burbujas con la leche para conseguir la crema que necesitamos. Como veis, hemos ganado todo esto de crema que necesitaremos remover y mezclar con el líquido. Con esto podríamos prepararnos nuestro café, pero como queremos hacer un dibujo, vamos a utilizar una jarra que nos permita dibujar. Entonces, mezclamos bien la crema, la echamos en nuestra jarra y primero lo que vamos a hacer es añadir a nuestra taza nuestra base de espresso. Vamos a añadir 30 o 40 mililitros y de esta manera tendríamos nuestro espresso preparado. Y ahora ya sí podemos añadir la leche. ¿Cómo hacemos un dibujo en el café? Literalmente el pico de la jarra es como si fuera la punta de un lápiz. Y el lápiz para pintar, que necesitamos tocar el papel. Nuestro papel va a ser el café. Por lo tanto, para llenar primero lo voy a hacer desde arriba para no pintar. Y cuando quiera pintar simplemente bajaré. Entonces,
Removemos bien y empezamos a echar la leche en forma de círculo, repartiendo la crema por toda la taza. Y luego, como decimos, bajamos para hacer nuestro dibujo. Y de esta manera tendríamos nuestro cappuccino perfecto, con esa crema perfecta preparado en casa, sin ningún tipo de máquina. Ahora bien, llegado a este punto ya sabemos cómo preparar nuestro latte art perfecto en casa, pero de nada sirve saber prepararlo si no sabes elegir tu café. Así que pincha en el enlace que verás aquí arriba, donde te vamos a enseñar cómo diferenciar el café especialidad del café comercial y cómo sacarle el máximo provecho. Nos vemos en el siguiente vídeo.